ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Escucha bien esto. En los tiempos del sacerdote Elí, la Biblia dice que la palabra de Dios escaseaba de su púlpito, escaseaba, no había visión con frecuencia. Esto es cuando una lámpara se está apagando. Hoy las iglesias necesitan que las lámparas estén encendidas en los púlpitos. La Biblia dice en el libro de los Salmos, capítulo 119, 105, acerca de que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y cuando nosotros traemos lámpara de nuestra vida, la lámpara está encendida, la palabra de Dios no escasea en los púlpitos. Y si estamos viendo la parábola de las 10 vírgenes, quiere decir que muchas veces en los púlpitos escasea la palabra de Dios. Hoy estamos viendo tiempos donde la palabra de Dios no está siendo predicada. Hoy estamos viendo que se está hablando mucha psicología. Muchas veces no se está hablando la palabra de la cruz. Los púlpitos han perdido la palabra de la cruz. Los púlpitos han olvidado la sangre de Cristo. Los púlpitos han olvidado acerca de la segunda venida de Jesús. La palabra de Dios está escaseando. Tenemos nosotros como pastores una gran responsabilidad. Cuando yo veo mi llamado, yo veo una gran responsabilidad con Dios al pararme en un lugar y saber que voy a traer una palabra de Dios para la gente. Ustedes no saben que los predicadores sufrimos cuando nosotros asistimos a un congreso. Estaba escuchando a Katherine Kuhlman decir que muchas veces ella, antes de subir al escenario, antes de entrar a la puerta, cuando ella va en camino para entrar a la puerta que lleva al altar, ella pasa un tiempo de angustia que cuando está a punto de abrir la manija y pasar y dar el último escalón hacia la entrada del altar, ella siente un terror y dice: Señor, yo quiero regresar mejor. Porque la palabra de Dios tiene que ser eficaz y tiene que ser efectiva. Cuando nosotros perdemos, los pastores o los predicadores pierden el hambre por la palabra de Dios, el hambre de predicar una palabra que cambie los corazones, que cambie las vidas. No venimos a entretener a la iglesia. Cuando nosotros nos paramos aquí, no entretenemos la iglesia. Yo no vine a entretener, yo no sé hacer chistes, perdón, pero no sé hacer chistes. Yo vine a predicar la palabra de Dios. Dios me entrenó para predicar la palabra de Dios. Y me gusta citar la escritura. Y yo enseño en nuestra congregación que nadie puede traer una Biblia electrónica. Todos nosotros tenemos que traer una Biblia de hojas de papel. Es impresionante ver cómo se olvida la palabra de Dios y de creer que puedes tomar y yo acepto todo lo que tú me quieras decir, pero yo mientras veo cuando los jóvenes se distraen, el diablo quiere distraer a como de lugar tu vida para que tú no seas eficaz. Cuando tú abres tu Biblia en los celulares, siempre vas a correr el riesgo de que entre un mensaje de la persona favorita. En ese momento tienes la elección de poder continuar con tu mente concentrada en la palabra de Dios o poder tomar el consejo o el mensaje de la persona que te está llegando. ¿Y cuántas veces el diablo ha robado mensajes de Dios porque tú has perdido la sensibilidad a la palabra de Dios? Te hago una pregunta. ¿No fue la última vez que leíste la palabra de Dios y te quebrantó? ¿Cuándo fue la última vez que tu Biblia empezó a ver o hay marcas de tu Biblia, en tu Biblia, en las hojas de lágrimas? ¿Cuándo fue la última vez que derramaste tu corazón porque leíste una palabra de Dios que afectó tu vida? Las lámparas se están apagando.
lámparas en los tiempos del sacerdote Elías nació. Cuando yo hablo, podría irme y predicarte una hora acerca de los tiempos de silencio donde Dios no habla. No hay nada más trágico que tú no hayas escuchado o no estés escuchando la palabra de Dios. Y la forma, dice Pedro, que más efectiva de oír la palabra de Dios, la palabra profética, es la palabra escrita. Es este libro. Tienes una palabra profética efectiva. Pasa tiempo en la lectura de la palabra, escudriñándola. Dios le habló a un hombre conquistador que se llamaba Josué. Le dijo: nunca se apartará de tu vida el libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas y prosperes en todo aquello que yo te diga. Dios le dio promesas y le dijo: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Y todos queremos esa promesa, pero Dios tiene un pero nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Dios habló al salmista David en el Salmo 1, diciéndole: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Escúchame bien, joven. A veces nosotros perdemos y el diablo está destruyendo de la pasión y el hambre por la palabra de Dios, porque no tenemos el anhelo, el deseo de la meditación. Que Dios no nos manda solamente a leer la escritura, sino hay una frase que se llama meditación. Esto habla acerca de que cuando tú lees un pasaje, tú lo tienes que leer y leer y leer, y compara esto como una vaquita que cuando sale al campo a pastear, agarra y come el pasto, y la vaca no se traga el pasto sencillamente de un bocado, sino que la vaca está ahí y los becerros están ahí masticando, 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 y ellos sacan la proteína, ellos sacan todos los beneficios del pasto, y al terminar escupen todo el pasto. Tú dices: ¿cómo esos animales se pueden sustentar solamente en todo eso de masticar, masticar, masticar? A veces hemos vivido una vida rutinaria, una vida que no tiene hambre por la palabra de Dios. Pero cuando tú estudias la palabra de Dios y tú encuentras el gran poder que existe en la palabra de Dios, Dios puede hacer grandes cosas por ti y por mí. Una ocasión experimenté algo sobrenatural de la palabra de Dios. Me acuerdo yo que salí a Canadá a predicar. Mientras yo iba en el avión, tomé mi Biblia, me encanta leer, y tomé la Biblia, son 5 horas de vuelo, y empecé a leer los salmos. Y encontré uno de los salmos tremendo, el Salmo 107. Llegué al versículo 20 y dice que había gente que estaba aprisionada en la enfermedad, y dice que clamaron al Señor, y dice que Él oyó su clamor y envió su palabra y los sanó de su ruina. Dije: wow, esto es poderoso. Quiere decir que yo puedo estar aquí y yo puedo enviar la palabra de Dios hasta otro país. Y dice que la palabra de Dios tiene el poder para sanar cuando Dios la envía. Y me quedé meditando en esto por mucho tiempo en el avión. Entonces, cuando yo llegué al lugar con los pastores y ellos me estaban hospedando, entramos en el lugar donde estábamos, íbamos a quedarnos, y al estar allí me entró una llamada por teléfono. Era uno de nuestros pastores que tenía una gran necesidad. Su esposa estaba en el hospital muriéndose. Ella llevaba días ya siendo carcomida por un virus en una parte de su cuerpo, pero ese virus no era normal, era un virus que todo que avanzaba y carcomía la carne, y donde ese virus penetraba y avanzaba, mataba la carne, la dejaba prácticamente podrida. Y los médicos, cuando ellos iban a la mañana, en la mañana veían la herida, y si el virus había contagiado 3-4 centímetros, ellos tenían que quitar carne, toda la carne podrida.
Y ellos tenía ese cuerpo un olor putrificante y además era contagiosa. Los médicos tenían que entrar con batas, tenían que entrar con gorros totalmente, porque si esa bacteria entraba a su cuerpo también los consumía. El pastor desesperado me dijo: pastor, se está muriendo mi esposo. Pastor, haga una oración por ella. Él estaba en México, yo estaba en Canadá. Inmediatamente me acordé de la palabra que yo había leído, que yo había meditado. Entonces le dije: pásame al teléfono a tu esposa, está allí. Aquí está, pastor. Y empecé a decirle y hablarle del poder de la palabra de Dios, y que no importaba si yo estaba en Canadá y no podía poner mis manos, la palabra de Dios tenía el poder para sanar, matar esa bacteria que estaba allí en su cuerpo, matándola y quitándole la vida. Ella creyó al evangelio, ella creyó a la palabra. Empecé a orar, mandé la palabra a través del internet, en las vías, ¿verdad? A través de las ¿cómo le llaman? Los cables, la fibra óptica, y todo eso. Yo podía ver cómo la palabra viajaba a una velocidad de la luz y entraba en el cuerpo. Y dije: entra tu torrente sanguíneo. En ese momento digo: Señor, busca, Señor, tu palabra, busca esa bacteria, y en el nombre de Jesús, al encontrarla, esa bacteria muere para la gloria de tu nombre. Es una locura lo que te voy a decir, pero yo le dije: sentí la presencia de Dios cuando estaba orando, sentí como el Espíritu Santo estaba ungiendo esa palabra, y le dije: cree, hija, que tú estás sana y que esa bacteria ha muerto hoy en tu cuerpo. Al otro día, como a mediodía, me llamó el pastor llorando, quebrantado, gritando prácticamente. Dice: pastor, los médicos vinieron otra vez para ver el desarrollo de esa bacteria que no lo habían podido combatir ya por semanas. Dice: pastor, es increíble, la herida estaba seca, la herida había sido sanada, la herida había sido sanada. Esa mujer fue salva y fue sana por el poder de la palabra de Dios, amado. Cuando tú lees y tienes una necesidad, tú buscas la palabra de Dios. Jeremías dijo: he buscado tu palabra, he hallado tu palabra, la comí y fue para mí delicia a mi vientre. A veces Dios dice a los profetas: en mi palabra y cómela. Dios le habló a uno de los profetas acerca que cuando leyera la palabra la comiera, y fue a su paladar dulce, pero cuando estaba dentro amargaba. Hoy en estos tiempos todos quieren oír una palabra buena, pero muchas veces Dios habla palabras fuertes que hacen que nuestro ser se estremezca. Cuando Dios habla, Dios cambia corazones, no importante lo dulce o lo amargo que pueda ser la palabra de Dios. Dios tiene el poder para cambiar tu corazón. Dios tiene el poder para incitarte a buscar la presencia de Dios. Dios tiene el poder para hacer cambios. Yo recuerdo cuando una ocasión estaba en un lugar antes de ser pastor. La mujer me dio 2 boletos para poder asistir a un congreso. En aquel tiempo los congresos eran extraños, eran algo fuera de lo normal. Y me acuerdo yo que cuando fue a buscarme y me entregó los 2 boletos, me dice: pastor, no era pastor, me dijo: hermano, quiero regalarle 2 boletos, si quiere darle uno al pastor de usted. Le dije: claro que sí. Le di al pastor un boleto, fuimos al congreso. Y cuando estábamos en el congreso, el invitado que estaba programado, el orador más importante, no pudo llegar. Y todos empezaron a decaer en su corazón, porque yo vi cuando fue dado el anuncio, mucha gente se fue, porque el orador principal no podía ir, no iba a llegar. Pero dijeron: una hermana va a predicarnos la palabra de Dios. Y entonces
Yo vi también como el desánimo, el desgano, una mujer a predicarnos. Entonces, pues yo estaba joven en el Evangelio. Recuerdo yo que durante el tiempo del congreso que yo había estado antes de que esa mujer predicara, yo venía con una palabra en Zacarías capítulo 3 que dice acerca del sumo sacerdote que vestía vestiduras viles. Yo me acuerdo que ese pasaje me quebrantó, porque yo me sentía como indigno y yo sentía que a veces Satanás acusaba mi vida, ¿verdad? Y esa acusación estaba ahí penetrando. Yo le decía al Espíritu Santo: limpia mis vestiduras, Señor, limpia mis vestiduras, yo quiero estar limpio. La presencia de Dios fue creciendo de tal manera que en la noche presentaron a la mujer. Yo estaba acostumbrado a oír mensajes de personas que no tenían una pasión o hablaban, ¿verdad?, la palabra de Dios muy tranquilos. Cuando esa mujer sube, yo me doy cuenta que cambia la atmósfera. La gente que caminaba no se levantaba, se sentaba y empezaba a escuchar con hambre el mensaje de Dios. Hubo tanto la presencia de Dios, porque esa mujer tenía la unción profética, que cuando el tecladista pasa para poder apoyarla en la administración, el tecladista se conectó con esa atmósfera. No sé si era de su iglesia, pero cuando el teclado, ¿verdad?, está tocando, se llena la atmósfera más de la presencia de Dios, a tal grado que yo tuve terror de la presencia de Dios, y me tiré al piso y me metí abajo de una silla con mi Biblia abierta, diciéndole: Señor, muda mis vestiduras, porque si este día vinieses, yo no entraría, porque mis vestiduras son viles. Cuando yo estoy ahí mirado, los tecladistas hacen algo, ¿verdad?, que muchas veces nosotros empezamos a notar. Ellos dejan sus dedos en las teclas y se oye un sonido. ¿Se ha oído eso? Y empieza a fluir unas notas que se conectaban con la atmósfera, que daba más terror. Y estaba yo ahí abajo, y empezó a profetizar esa mujer y dijo: yo veo ángeles que están aquí tocando. Yo veo ángeles que están poniendo cetros sobre hombres de Dios, que van a predicar la palabra con poder y con autoridad. Ellos van a ser. Ellos empezó a hablar y a profetizar acerca de los que estaban ahí. Yo estaba metido en mi vestidura. Yo estaba diciendo: Señor, muda mis vestiduras. Y de repente la mujer guarda silencio. El teclado sigue tocando, pero la mujer guarda silencio y empezó a hablar en lenguas. Lenguas y lenguas. Seba, querea, marea, jaya, marea, catararea, ja. Cuando de repente ella para y dice así: Josué, sumo sacerdote, así te dice el Señor: mudadas son tus vestiduras,